Bienvenido, soy Adriana Marín, vicepresidente de American Society. Qué gusto que nos acompañes nuevamente. Como sabes, en American Society estamos haciendo un esfuerzo con grandes aliados para poderte traer contenidos relevantes e importantes que te ayuden en tu día a día en muchos temas. Tenemos todos los días cosas muy interesantes que te pedimos que estés enterado de lo que vamos a presentar, de lo que estamos trabajando todo el tiempo para ti, a través de nuestras redes sociales, donde te pedimos que nos sigas en Facebook, Twitter e Instagram. Asimismo, quisiera agradecer el generoso patrocinio de las empresas aliadas de American Society, que sin su ayuda esto no podría ser posible. Mil gracias a Dow, EY, La Moderna, Constellation Brands y 3M. Los saluda Larry Rubin, presidente de la American Society. Hola, ¿qué tal? Soy Patricia Kelly, presidenta del Events and Image Committee de la American Society. Platicarte un poco de la American Society fue fundada en 1942 por el entonces embajador de Estados Unidos en México, George S. Messersmith, y líderes de la comunidad americana de ese tiempo. El American Society, a lo largo de los años, ha venido haciendo una serie de eventos, apoyando a la comunidad, trayendo a mexicanos y americanos para que estén más comunicados y verdaderamente construyendo puentes de amistad, de relaciones entre mexicanos y americanos, entre México y Estados Unidos. Hoy la comunidad americana son 2 millones de norteamericanos viviendo en México, miles de empresas creando empleos para mexicanos y mexicanas y cientos de organizaciones lucrativas apoyando a la comunidad en la República Mexicana. Totalmente. Y aparte de esto, el presidente honorario de nuestra organización siempre ha sido y actualmente es el embajador de Estados Unidos en México. Hoy, Christopher Landau. Juntos, toda esta comunidad que Patty y yo les hemos platicado, hacemos el American Society y nuestro objetivo es poder ayudar y apoyar y coadyuvar para que la relación bilateral México-Estados Unidos trabaje todavía más de cerca. Sean ustedes muy bienvenidos. Gracias. Buenas tardes. Cristina Camino y yo, Patricia Kelly, les damos la más cordial bienvenida a nuestro segmento semanal de Home World con la American Society of Mexico. El día de hoy vamos a abordar un tema del home conservation y hablaremos sobre la importancia del papel que juegan los tiburones en el ecosistema marino. Como invitado especial, el día de hoy nos acompaña Pepe Romero, presidente de Sexta Extinción, que es una asociación que tiene como misión desmitificar al tiburón y con quien estaremos platicando en breve. Agradecemos de sobremanera a Eduardo Tovar, quien es miembro. Agradecemos a Eduardo Tovar, quien es miembro del Events Committee de AMSOC y uno de los fundadores de Sexta Extinción. Tanto Pepe como Eduardo son empresarios comprometidos con el tema de la conservación y me comentan que cuando los dos son buzos de hobby, y cuando empezaron a bucear entre tiburones, pues se fascinaron con el tema y se metieron a promover y a educar a la gente sobre este tema fundamental para la conservación de los océanos. Bienvenido Pepe, Eduardo, y como siempre, bienvenida Cristina Camino, coach y amiga querida. Las dos hemos participado en varios eventos de Sexta Extinción y nos hemos quedado maravilladas sobre el tema. Entonces, creo que hoy lo vamos a disfrutar de sobremanera. Gracias a la audiencia por acompañarnos y Cristina, bienvenida. Bueno,
Muchas gracias, Patti. Como cada semana, nuevamente nos encontramos en este espacio que siempre es muy interesante, sobre todo cuando nos encontramos con personas que nos comparten temas muy interesantes. Bienvenidos, Pepe y Eduardo. Gracias por estar aquí esta noche compartiendo sus experiencias, y yo considero que siempre es interesante abordar un tema que no se aborda con frecuencia, sobre todo por lo que representa en el imaginario de las personas, por el temor que ha generado este animal por siglos y que por lo general lo asociamos con palabras como amenaza, riesgos, peligro, y que además contribuye definitivamente este sentir que las personas en un momento dado le tengan miedo al mar o un excesivo respeto por sentirse que están en riesgo. Pero bueno, creo que esta noche nos van a compartir un video que está muy alejado de ese imaginario del peligro, de la amenaza. Y como ellos me dijeron, es un video muy amable. Entonces, por favor, Eduardo y Pepe, si nos pueden compartir este video y que nos sirva como una gran introducción. Gracias. Spent the summer riding with coffee in your lightning. Albert wakes at sunrise and there's drama in midsummer sky. All my friends, they think I'm crazy all the time. But oh my friend, you know you're dancing on the line. No, bueno, qué belleza. La verdad es que qué linda manera de empezar esta presentación. Y bueno, me gustaría platicarles un poco sobre el tema de hoy y la importancia que debe de tener para todos nosotros. Como principales depredadores, los tiburones representan un papel muy importante, como lo dije en mis palabras al principio, en el ecosistema marino. Y esto es para mantener la salud del océano. Los tiburones mantienen indirectamente los hábitats de las algas, de los arrecifes de coral. Y bueno, eso obviamente es fundamental para la salud del océano. Me gustaría hacer un paréntesis porque la palabra depredador puede causarnos una percepción errónea y bueno, ¿cuál es el significado de depredador? Depredador es el adjetivo que hace referencia a quien depreda. Para la ecología, la depredación es una interacción biológica en la que el depredador o predador caza una presa. Un animal puede ser depredador de varias especies diferentes y a su vez ser presa de otras. Lo menciono porque debemos entender el equilibrio tan perfecto de la naturaleza. Y bueno, hoy de la mano de Pepe Romero, esperamos cambiar la percepción que tenemos del tiburón y platicaremos con Pepe sobre su experiencia y la experiencia de Eduardo buceando con tiburones. Tenemos ahí una cita pendiente, Cristina y yo, que nos han invitado en varias ocasiones a bucear y creo que es momento prontamente de tomar esta gran oferta de ir a conocer ese mundo marino y esos animales majestuosos. Ay, bueno, pues Pepe y Eduardo, la verdad, qué placer. Y estamos, la verdad, muy entusiasmadas con escuchar su experiencia, porque no hay como vivir la experiencia en vivo y estar con estos tiburones de manera muy cercana y que sin duda esa cercanía y esa experiencia debe de ser muy particular.
Y yo creo que es fundamental que desde su experiencia y desde esa desmitificación, como decía Patti, podamos, nos ayude a cambiar esa percepción que tenemos, como lo decía hace rato, respecto a los tiburones y también sobre ese imaginario colectivo que pervive sobre la amenaza que representan. Y yo creo que a todos nos marcó esa famosa película de Tiburón de Steven Spielberg y nos marcó muchísimo, influyó también de manera muy sustancial en nuestra relación con el mar. Y creo que de ahí se desprendieron muchas narrativas sobre lo que representaban los tiburones, sobre esa amenaza y el terror que en un momento dado causaban. Pero bueno, creo que ustedes nos van a hablar de algo totalmente diferente, que no tiene nada que ver con esto que estoy comentando, sino con una relación y ese descubrimiento de un animal que sin duda forma un papel muy importante en nuestro ecosistema. Exactamente, Cristina. Y creo que hemos creado un concepto, como bien lo dices, muy negativo hacia el tiburón. Y creo que hay un dato alarmante que hoy día, fíjate, la raza humana estamos llevando al borde de la extinción a esta maravillosa especie. Fíjate, Cris, que se calcula que se matan 100 millones de tiburones al año. Se me enchina la piel nada más de pensar, 100 millones de tiburones al año. Y desafortunadamente la mercadotecnia nos ha llevado a convencernos de que la carne y el aceite de tiburón son muy beneficiosos y hasta curativos, ¿no? Que un rico caldo de cazón, yo la verdad es que no había ligado que el caldo de cazón es carne de tiburón y que este caldo nos va a traer muchos beneficios y muy en especial en Asia se han dedicado a cortarle la cola al tiburón y decir que es un manjar y que puede ser hasta afrodisíaco, ¿no? Entonces, de veras los seres humanos debemos de cuidar y de hacer conciencia. Yo platicaba hoy precisamente con uno de los socios de un restaurante que se llamaba el Shewok y me decía que en su momento ellos lo que hicieron fue empezar a comprar Imitation Shark Tail, que contenía colágeno y tenía un sabor maravilloso. Entonces, pues eso sustituía el terrible problema que se ha suscitado en el sentido de cortarles, imagínate, les cortan el tail, la cola, y luego los vuelven a aventar al océano para que no ocupen el lugar en las grandes embarcaciones. Entonces, para mí es alarmante y espero que hoy, de veras, esta plática nos haga mucho más conscientes y, como dices, nos quitemos ese concepto tan negativo que tenemos de una especie maravillosa de este mundo. Sí, y que además ha existido por muchísimo tiempo. Y hasta donde yo sé, evolucionaron desde hace más de 400 millones de años, más de 200 años que los dinosaurios. Y eso me parece un dato súper interesante que yo desconocía. Y bueno, pues a mí me gustaría que ya le diéramos la palabra a estos expertos, a Pepe y Eduardo, para que nos platiquen y nos den una visión distinta de este gran animal. Totalmente, Cristina. A mí me gustaría empezar con una pregunta que es, ¿en qué se fundamentan los miedos y el terror de las personas respecto a los tiburones? Por ejemplo, Pepe, cuéntanos si tú has tenido alguna experiencia de peligro buceando con los tiburones y si es verdad que los tiburones pueden detectar una gota de sangre a distancia, porque son los mitos, no sé si son mitos, digo, me he metido a investigar, sí, pero me gustaría que ustedes nos dieran la luz sobre este tema. Claro, antes que nada, muchísimas gracias, Cristina y Patti, y un saludo a todos. Pues sí, es un tema bien interesante, porque la verdad es que yo creo que la falta de información
acerca de los tiburones es lo que está haciendo que hoy en día pues, estemos llegando a la extinción, ¿no? Por ejemplo, en lo personal yo no he tenido ninguna situación alarmante con un tiburón. Siempre es bien importante estar alertas, respetar y entender que nosotros somos los humanos somos los que estamos entrando a su territorio y que hay momentos en que el tiburón te hace saber que no está a gusto con que estés ahí y en ese momento pues tú te puedes retirar y no pasa absolutamente nada, ¿no? Muchas veces yo creo que el problema es cuando uno no hace caso y pues, nesea en ese momento y es cuando puede llegar a suceder algún incidente. Pero si uno lo hace con todo el cuidado y eso, la verdad es que es una práctica que además es increíble. Espero que la gente que haya tenido oportunidad de hacerlo, estoy seguro que no nada más lo hicieron una vez. O sea, normalmente llevas a alguien que es su primer buceo con un tiburón, sale de bucear y te dice, ¿en qué momento entramos a bucear otra vez, no? ¿O qué tiburón sigue? Entonces, sí es una práctica bien, bien interesante, bien divertida y sobre todo que te das cuenta que la imagen que tú tenías, pues no es así, ¿no? Te cambia completamente en ese momento el chip. Y con respecto a lo de la gota de sangre, los tiburones tienen sensores muy sensibles. Pero, por ejemplo, eso de que yo me corto y huele una gota de sangre y eso, la verdad es que no es cierto. Sino, imagínense que fuera ese el caso cuando pues, las mujeres están en su periodo, pues al final, y se meten al mar, pues sería un riesgo impresionante, ¿no? Y no pasa nada. O sea, ahí está la respuesta, ¿no? Nosotros cuando queremos atraer a los tiburones, utilizamos mucha sangre de pescado que tiene mucho aceite, porque al final ellos es lo que les atrae, no tanto la sangre humana. La sangre humana, la verdad es que se han hecho hasta estudios de gente que se ha llegado a cortar y los tiburones no hacen absolutamente nada, no reaccionan, no nada. Mira. Oye, Pepe, y bueno, seguramente tú tienes pues una gran cultura y conocimiento acerca de los tiburones. ¿Tú sabes cuándo comenzó a construirse este mito acerca del tiburón y de los riesgos y que el tiburón te va a devorar y que es como el mal del mar? No sé. ¿Tú sabes cuándo empezó ese mito y de dónde? Mira, el mito siempre ha estado con los tiburones, ¿no? O sea, pero yo creo que el momento que fue o sea, cuando llegó a la punta, fue con la película, como ustedes lo dijeron hace rato, ¿no? La película de Jaws de Steven Spielberg, fue el que pues, cambió la perspectiva, la imagen de todo mundo, el cual lo vio como el animal asesino, y de ahí fue que empezó a llevarse pues, a la extinción a muchas especies de tiburones, ¿no? O sea, la gente no entendemos que nosotros somos los que estamos en su territorio. Entonces, de ahí es cuando se empezó a tener mucho miedo, la falta de conocimiento también, y también pues, lo del mercado, ¿no? Lo que hace rato platicaban acerca de la sopa de aleta de tiburón, pues es un tema bien, bien alarmante porque hay tanto dinero de por medio y como es un tema de estatus, eso hace que se estén pescando todos los tiburones y pues que sean 100 millones de tiburones al año los que se pesquen. Y además, como lo decían hace rato, ¿no? Hay una práctica, la mayoría de los tiburones se pescan, o sea, la práctica para pescar se llama finning, que es cortar las aletas y regresarlos vivos al mar para que mueran así. ¿Por qué no utilizan todo? Porque al final la carne de tiburón es alta en mercurio, entonces al final es tóxica para el humano. Entonces, además, como decía, ¿no? O sea, ocupa mucho espacio en las embarcaciones y al final lo que vale es la aleta, no la carne. La carne es muy barata. En México, pues, a los pescadores les pagan alrededor de 80 pesos el kilo de carne de tiburón. Entonces, pues, no es un negocio. Cuando o sea, en Hong Kong puedes consumir una sopa que va desde los $150 hasta en restaurantes que te lo venden en $350. Ay, pues la verdad es que nuevamente confirmamos que el ser humano es el que invade los territorios naturales y de veras que no cuidamos y no tenemos esa conciencia. Pero sé que en México cuenta con reservas que otorgan a los tiburones la protección de la pesca industrial, como por ejemplo Cabo Pulmo. ¿Cuál sería la importancia
de que existan estas zonas de conservación de los tiburones en todo el mundo? Y esta pregunta se las hago a los dos, a Eduardo, a Pepe. ¿Qué opinan? ¿Y cómo vamos con ese tema? Mira, hoy en México también, afortunadamente ya tenemos una zona como es Cabo Pulmo, tenemos Isla Guadalupe, que también es una reserva natural, bueno, es un parque, y también hace 3 años, creo, en el área de Playa del Carmen, con la Asociación de Saving Our Sharks, obtuvieron ellos, o lograron obtener una área protegida donde llegan las hembras de tiburón toro, de los meses de octubre a febrero más o menos, a tener a sus crías. Entonces también es una zona pues, en la cual están protegidas. El problema es cuando pues, esos tiburones salen de esa área, pues la pesca pues, otra vez comienza, ¿no? Entonces muchas veces ya no se puede volver a ver las mismas hembras, en este caso en Playa del Carmen, cada año. No se sabe pues, qué pase, ¿no? Seguramente pues, son pescadas. Entonces creo que es sumamente importante el tener las áreas protegidas, porque además económicamente para la gente que vive ahí es un ingreso bastante fuerte, porque nosotros siempre decimos que un tiburón vale más vivo que muerto, porque además si un tiburón está vivo, mucha gente puede obtener beneficio de ellos, desde obviamente boletos de avión, transportes, hoteles, los prestadores de servicio. En cambio, si un tiburón, el pescador va, lo caza, ¿no? Lo pesca en ese momento, pues al final el beneficio es para una sola persona, una sola familia, y pues, todos los demás gente se ve afectada. Entonces creo que hoy en día debemos de trabajar mucho en proteger estas áreas y que sean más grandes. O sea, tú te refieres a que es una atracción turística, de que vayamos a nadar con los tiburones, etcétera, en Cabo Pulmo, Isla Guadalupe, porque sé que Eduardo me ha invitado a Isla Guadalupe. Yo soy baja californiana de corazón, pero entonces, ok, entiendo que es por el lado del turismo y cómo atrae el tema de los tiburones a otra industria, que sería la turística y la de buceo, etcétera. Pues es que al final por el lado de la conservación se puede obtener otros beneficios económicos, ¿no? Que es, otro turismo, como dices, hoteles, prestadores de servicios, todo eso. Entonces, en Cabo Pulmo es un ejemplo muy claro, porque además Cabo Pulmo era un pueblo pesquero, el cual se dedicaban a pescar tiburones. Entonces, cuando cambian ese chip y se dan cuenta que les deja más dinero y que se convierte en un paraíso natural a nivel mundial y que va gente de todo el mundo todos los años y durante todos los meses, pues ellos ahora son los principales defensores de los tiburones y del área, ¿no? Pati y Cristina, hola, ¿cómo están? Hola. Muchísimas gracias por esta invitación, es un honor saludarlas de nuevo a la American Society, a Larry un fuerte saludo y a toda la audiencia. Respecto a este tema, hay unas cifras bien interesantes en donde 1,000 buzos viajan por todo el mundo solamente para interactuar con tiburones. Si vemos algunos ejemplos aislados, Australia le representa 32.5 millones de dólares al año, indirecto e indirecto. Bahamas, más de 100 millones. Florida, más de 200 millones. Maldivas, que es un país típicamente enfocado al turismo en este sentido, pues le representa 65 millones de dólares en ese sentido, ¿no? Y algo muy interesante es que el 74%, hay un estudio que el 74% de los visitantes a Maldivas dijo que no iría o no regresaría a Maldivas si se llegan a terminar los tiburones. Entonces, imagínense que le quiten creo que representa el 1.3% del PIB, por ejemplo, para Bahamas, ¿no? Ahora, si tomamos nosotros ese dato de Maldivas y lo referenciamos y para tratar de sacar un cálculo de cuánto valdría esto en México, nos damos cuenta como referencia que la línea costera de Maldivas son un poquito más de 1,100 kilómetros y le representaría $57,000 por kilómetro al año. En México, pues tenemos, de acuerdo al INEGI, 11,122 y de acuerdo al CIA World Factbook, tenemos 9,330.
Pero en fin, si nosotros tomamos eso y aplicamos la misma fórmula, en México nos damos cuenta que el negocio o el potencial de ecoturismo con tiburones en México puede llegar a representar 530 millones de dólares al año. Ahora, como bien decían, a lo mejor alguien dice, oye, no, pero Maldivas no es lo mismo que México, entonces no se vale. Tienen razón. Entonces vámonos a estudiar un caso de éxito que efectivamente se llama Cabo Pulmo, a través de lo que los iniciadores de esto llaman Sustainable Blue Economy o economía circular, en fin, tiene varios nombres. Aquí vemos que las actividades de buceo autónomo y libre representan 5.5 millones de dólares al año y la pesca sustentable 1.2 millones de dólares. Esto quiere decir que, comparándolo con Maldivas, por ejemplo, cada kilómetro del litoral de Cabo Pulmo representa más de 800 millones de dólares, 800 mil dólares por kilómetro. Entonces, pues ahí se resuelve la gran pregunta de qué vale más, ¿no? ¿Un tiburón muerto o un tiburón vivo? Es increíblemente interesante para la industria de ecoturismo. Y bueno, está muy interesante lo que estás planteando, Eduardo, porque bueno, estás dando cifras muy concretas, datos duros de experiencias alrededor del mundo. Sin embargo, ¿qué hay respecto a las políticas, a la regulación para que este negocio no solamente esté en Cabo Pulmo, sino se puede extender a otras zonas del país? ¿Se ha trabajado en eso? Sí, sí se ha trabajado, pero por ejemplo, creo que las leyes y todo se necesitaría cambiar, porque la veda que hay en México no es la misma, o sea, es la misma del Caribe hacia el Pacífico. Entonces, o el Golfo, ¿no? Y las diferentes especies de tiburones, pues no es las mismas fechas o no están ahí en esas temporadas. Entonces, creo que se tendría que hacer algo, trabajar en específico por zonas y no hacerlo de forma general. Hoy en día en México solo tenemos 3 especies de tiburones protegidas, que es el tiburón ballena, el tiburón blanco y el tiburón peregrino. Pero hay otras especies que están en un riesgo alto de extinción a nivel mundial y que en México no se está protegiendo. Entonces yo creo que tenemos un área de oportunidad muy grande para poder pues, frenar eso y cambiarlo, porque al final pues es una cadena alimenticia y si si llegamos a desaparecer o extinguirse una especie, pues va a cambiar todo el equilibrio, ¿no? Uh-huh. Oye, bueno, y yéndonos ya a la parte más biológica, más del papel, del gran papel que los tiburones desempeñan en la naturaleza, ¿cuál es el rol de los tiburones en el ecosistema marino? Bueno, los tiburones están son el top de la pirámide alimenticia. Solo arriba de los tiburones están las orcas. Las orcas es el depredador apex. De hecho, siempre se ha nombrado como el tiburón el depredador apex, pero en realidad la orca, que es un delfín, no es una ballena, es el animal tope de la cadena alimenticia, porque de hecho se alimentan de tiburones blancos, de tiburones tigres. Sí, hay varios videos que pueden ver en YouTube y así, o en nuestras redes. Seguramente mañana publicaremos uno así, de que se puede ver cómo las orcas atacan y trabajan en conjunto para matar a los tiburones, ¿no? Entonces, al fin, bueno, los tiburones, muchos de ellos son animales carroñeros, entonces pues, se dedican a limpiar el mar, se alimentan de animales enfermos. Alteramos eso, pues obviamente todo, o sea, a lo mejor va a haber muchos peces o muchas tortugas, que esas tortugas hagan que se quemen las algas y pues se alteren los corales. Entonces, pues todo, siempre hay consecuencias cuando se cambia todo, ¿no? Entonces, por eso es lo importante y por eso nosotros siempre trabajamos para poder, pues, cambiar eso y decirle a la gente que aún estamos a tiempo de frenar esto. La verdad es que no nos queda mucho tiempo para poder frenar la extinción de muchos tiburones y sí, yo creo que es importante saberlo, ¿no? O sea, aunque nos guste o no el mar, nos dé miedo o no los tiburones, pues bueno, a mí sí me da miedo, no me gustan, pues por lo menos hago algo para no afectarlos, ¿no? Claro, claro. Oigan, chicos, y yo he escuchado y he leído que verdaderamente los humanos no somos parte del menú de los tiburones.
Entonces, creo que es un viejo mito que nació pues, en los años 50 y los tiburones consumen sobre todo otros peces, moluscos, de la mayoría de ataques a humanos, que creo que la cifra es bastante reducida de los ataques a los humanos y que ha de tener también como sus razones, ¿no? O sea, como decías tú, pues tú entras a un hábitat que es la de ellos. Entonces es como si llega un tiburón de esos de 2 patas a mi casa, pues también me voy a defender, ¿no? Claro. Pero creo que, como les comenté al principio, para mí es una cifra que no deja de darme vueltas en la cabeza y alarmarme. Es que los humanos matamos al menos como 100 millones de tiburones al año. O sea, yo diría que sí, que nosotros somos los depredadores, ¿no? De hecho, nosotros somos los depredadores. Mira, hay más o menos al año, hay 8 incidentes mortales de tiburones a personas. Son 8. Es mucho más fácil, no es más fácil, es más común que la gente muera porque les cae un coco en la cabeza al año que por un ataque de tiburón. Porque mucha gente, por ejemplo, pues cuando vas a la playa, lo que buscas, ¿no? Refugiarte del calor, del sol, y te pones abajo de una palmera. Y es bien peligroso, de verdad. O sea, la gente muere más por caídas de cocos y que les cae en la cabeza que por un ataque de tiburón, un incidente de tiburón. Entonces... Interesante. Está buenísimo ese dato y ha de ser verdad, o sea. Sí, y de esas especies de tiburón que decías, de las 3, es el tiburón blanco, tiburón tigre y tiburón toro. ¿Y por qué son esas 3 especies? Porque al final, por ejemplo, el tiburón tigre y el tiburón toro están mucho en la costa, o sea, están muy cerca a la orilla. Entonces, obviamente es donde están, pues donde está la gente, ¿no? Ahí tenemos una imagen donde se puede ver cómo los tiburones llegan a ver a sus presas. Y está la de un surfista, la de una tortuga y una foca. Entonces, pues si ves la silueta es exactamente igual. Y obviamente, por ejemplo, los tiburones no son como los cocodrilos, que en el momento que llegan a probar, porque pues ellos, o sea, al final prueban con una mordida, ¿no? Como un perro llega y se acerca contigo y te huele, así es como reconocen, pues el tiburón lo hace con la mordida. No es como los cocodrilos que te prensa y no te suelta, de hecho, pues hasta giran, ¿no? Y así se llevan a sus presas. El tiburón no. Entonces, por eso muchas veces hay incidentes o accidentes, pero no son mortales. O sea, al final, pues el animal probó y se dan cuenta que no eres parte de su cadena alimenticia. Ellos, como pueden ver ahí en la imagen, pues al final un león marino tiene mucho más grasa que un humano. Y los tiburones comen animales con grasa. Por eso nosotros hace rato les dije que utilizaban mucho pescado con aceites y cosas así, o sea, animales muy grasosos para poderlos atraer. Mira, qué interesante. ¿Y nos pueden un poco explicar esta lámina que están poniendo? Sí, claro. Mira, por ejemplo, aquí es como, o sea, muchas veces los ataques de tiburón llegan de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, cuando ven a sus presas, como lo pueden ver, es casi exactamente igual la silueta de un surfista a lo que en verdad es su cadena alimenticia, ¿no? Que es la tortuga y el león marino, por ejemplo. Entonces, por eso muchas veces los surfistas son los que pues, llegan a ser los más vulnerables para los tiburones. Ok. Y no los buzos, por ejemplo, ¿no? O sea, es muy raro un incidente hacia un buzo. Oye, ¿y cuántas especies de tiburones hay en todo el mundo? Porque nos mencionaste ahorita 3. ¿Cuántas existen? Hay más de 420 especies de tiburones en el mundo y en México la verdad es que somos muy afortunados y tenemos 123 especies. Ok. ¿Y cuánto mide, por ejemplo, el tiburón más chiquito y el más grande? Mira, por ejemplo, el tiburón más chiquito es, creo que, son 16 centímetros aproximado y el tiburón más grande es el tiburón ballena, que llega a medir hasta lo que mide un camión de escuelas, el típico camión amarillo. Okay. Eso mide un tiburón ballena, pero por ejemplo el tiburón ballena se alimenta de plancton. Entonces son animales, o es un tiburón filtrador, que además son los principales animales que son pues, vulnerables a todo el fitoplancton, ¿no? Y a todo el plástico, al microplástico que nosotros tiramos. Porque pues, obviamente ellos cuando encuentran, o sea, la gente tira plástico o lo que sea en el mar, pues ellos van filtrando, van absorbiendo y
pues es parte de lo que se comen. Sí, y fíjate que tenemos como la imagen que el tiburón es gigantesco, ¿no? Ahorita me imaginaba un tiburoncito, o sea, hay tiburones pequeñititos, ¿no? Como el Pero tiburón siempre la linterna era imagen es chiquitito. de este animal, sí, que frente al cual te sientes pero totalmente vulnerable, y ya veo pues que no es así. Sí, ¿no? Ahí, pues por ejemplo, la ballena azul es el animal más grande, ¿no? Ujú. Entonces, pues a comparación de un tiburón ballena, pues no, es un animal pequeño. Ok. Pero solo por ser el tema de tiburón, ya la gente Ujú. le tiene, pues, pues, miedo, por decirlo así. Ok, muy bien. Oye, ¿y existen muchas asociaciones en el mundo de protección a los tiburones? Hoy en día cada día hay más asociaciones que estamos pues, procurando, de hecho, trabajar en conjunto para poder reunirnos y hacer algo por los tiburones, por el mar, por el medio ambiente y pues obviamente por nosotros, ¿no? Claro. Oye, y los océanos y la vida que contiene son fundamentales para el funcionamiento saludable del planeta. También leí que suministran la mitad del oxígeno que respiramos y absorben 26% de las emisiones antropógenas de dióxido de carbono emitidas a la atmósfera. ¿Qué tan cierto es esto, Pepe? Sí, es cierto. Entonces, la verdad es que pues creo que no nos damos cuenta del daño que le hacemos al mar y a los animales, ¿no? O sea, si nosotros creáramos conciencia y no tanto por los animales, sino por nosotros, creo que cuidaríamos más las cosas. Creo que hoy en día pondríamos más atención de nuestras acciones, lo grave de las consecuencias que podemos tener, ¿no? Uh-huh. Oye, Pepe, y bueno, y hablando un poco de los hábitos de los tiburones, que me imagino que deben de haber muchos investigadores, ¿no? De biólogos que se dedican y que se especializan en tiburones. Entonces, bueno, ¿cuáles son los hábitos, no? Porque regresando siempre, ¿no? Al peligro que muchas personas piensan que representan, siempre los pensamos que están cerca de las embarcaciones, cerca de las personas, pero ¿cuáles son los hábitos de vida de los tiburones? Mira, muchos tiburones, por ejemplo, cuando los llegamos a observar, son tiburones pelágicos. Entonces, la primera vez que tú haces contacto con el tiburón, pues el tiburón le tiene pavor a la gente porque eres el primer humano que ve en su vida, ¿no? Entonces, no es que estén acostumbrados. Hay otros tiburones, diferentes zonas tipo Bahamas, Playa del Carmen y eso, que tú te das cuenta que los tiburones están muy cómodos con la gente, ya están acostumbrados a que la gente los visite, por decirlo así, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho dependiendo la zona o la actividad que hagas para saber cuál es la costumbre del tiburón. Pero por ejemplo, si tú quieres atraer un tiburón, hay mucho trabajo atrás. O sea, no es de que vayas al mar, te eches al agua y veas tiburones. No, es muy complicado eso, más en zonas pelágicas, en mar abierto. Hay que trabajar muchas veces, si tienes suerte, en media hora puedes llegar a hacer que un tiburón se acerque, pero hay veces que se trabajan 6 o 7 horas, todo el tiempo tirando lo que les decía hace rato que se llama chom. Chom se mete en una cubeta carcasas de pescado, cabezas, principalmente son de atún o de jurel, para que son pescados muy grasosos, que sueltan mucho aceite, eso se tritura ahí mismo y se va tirando y se va haciendo una línea en el mar para poder atraer a los tiburones. Uh-huh. Entonces, hay veces que la línea pues, son kilométricas y no se acercan los tiburones porque al final, como no somos parte de su cadena alimenticia y además el humano, pues cuando está ahí en el agua, por ejemplo, si te estás buceando, pues traes un tanque, hace ruido raro, hueles pues, feo porque traes un neopreno puesto. Entonces, pues para ellos eres un ser extraño, ¿no? O sea, algo que los está invadiendo, ¿no? Entonces, creo que, o sea, por eso decía hace rato, ¿no? Yo creo que cuando tienes la oportunidad de tener una experiencia, un encuentro con un tiburón, de ahí te das cuenta que todo lo que tú traías en mente no es cierto. Mira, entonces, bueno, recorren largas distancias, ese es uno de sus hábitos. Comen, como tú dices, limpian el mar, hasta se alimentan de animales enfermos. En cuanto al sueño, su tiempo de sueño, su tiempo de vigilia, ¿cómo es? Mira, los tiburones en sí no duermen, no es como que
se paren a dormir, ¿no? Tienen que estar en movimiento, tienen que estar todo el tiempo filtrando agua. Muchas veces se puede ver en ciertas cuevas algunos tiburones que están descansando y se puede decir que están durmiendo, pero el tiburón está todo el tiempo filtrando agua y de hecho se puede ver como las branquias nunca se dejan de mover. Entonces es un animal bien interesante que además, pues, o sea, es imposible que puedas llegar a ver uno durmiendo, ¿no? Hace poco se filmó un video de un tiburón blanco en el cual se decía que estaba durmiendo, pero el tiburón está en movimiento y todo el tiempo está filtrando. O sea, no es como que se apague y se vaya a descansar. Entonces es un animal que no duerme. Oye, bueno, adelante, Cris. No, perdón, es que quería completar lo de los hábitos y qué tal acerca de la reproducción. ¿Tienen alguna época en concreto cuando es este tiempo de reproducción o puede suceder en cualquier momento del año? Dependiendo la especie y la zona, es bien interesante. Por ejemplo, hoy en día Isla Guadalupe, hay un punto entre Isla Guadalupe, que es México, y Hawái, que se le llama el Shark Café, que es que se van los tiburones blancos a esta zona y no se sabe hoy en día, y se ha invertido mucho dinero y mucho tiempo y todo eso, en checar qué es lo que hacen en esa zona. No se sabe si tienen a crías ahí, no se sabe absolutamente nada, porque los transmisores que tienen, muchos tiburones blancos en México están marcados con un tag, pero necesita estar ese tag un tiempo afuera, o sea, en superficie, para poder mandarle información al satélite. Y el tiburón, pues primero, o sea, un tiburón blanco se puede bajar hasta 200 metros. Entonces, y cuando llegan a subir, pues suben segundos. Entonces, no alcanza a mandar esa información al satélite. Entonces, hoy en día no se sabe, en este caso, por ejemplo, el tiburón blanco, qué haga. Del lado de Playa del Carmen, no se sabe en qué zona es donde las hembras van a tener a sus crías. Porque, como lo dije hace rato, de octubre a marzo es la temporada. Pero hay un par de semanas en ese lapso de meses en el cual las tiburones toros se van. No se sabe hoy en día dónde se van a tener sus crías y regresan. Pero regresan, pues ya, de hecho, más flaquitas, ¿no? O sea, porque se les ve, o sea, muchas veces en noviembre se les ve pues bastante gordas, que al final están listas para tener a sus crías. Entonces, hoy en día pues no se sabe mucho del tiburón. O sea, es un animal que llama mucho la atención, es un animal que se tiene mucho miedo, que se está acabando, pero también es un animal bien interesante que se sabe muy poco. Oye, pero entonces eso quiere decir que la reproducción debe de ser bastante grande, ya que nosotros los depredadores estamos cazando 100 millones de tiburones al año, caray. Entonces, wow, qué horror. Sí. Sí, y lo triste, por ejemplo, como lo decían hace rato, ¿no? Lo del cazón. El cazón es un tema bien importante, porque el cazón es una especie de tiburón, pero hoy en día mucha gente piensa que el cazón es una especie de tiburón que es muy pequeña. Entonces, al ser pequeña, todo el mundo piensa que el cazón, o sea, que puede pescar cualquier tiburón pequeño, pero ahí vienen muchas especies de tiburón. Entonces, al ser, pues, son tiburones juveniles que no llegan a su madurez sexual. Entonces, pues no dejan que crezca el animal, ¿no? Ahora, el cazón muchas veces primero viene desmenuzado y viene preparado. Entonces, pues hay veces que cuando uno se está comiendo estas quesadillas de cazón, que son muy famosas, pues no nada más es tiburón, viene tiburón, mantarraya, tortuga, ballena, delfín, lo que quieran, porque no te das cuenta qué es lo que te están vendiendo. Entonces, por eso es el tema de que, pues, algo que yo puedo hacer desde mi ciudad, o sea, no en la playa, no nada, es no consumir ese tipo de cosas, que además, primero, me estoy envenenando porque son altas en mercurio, y dos, le estoy dando la torre al ecosistema. O sea, si no lo haces por los animales, hazlo por ti, no te envenenes. O sea que no, los jóvenes que se están yendo hacia el tema vegano y vegetariano no están tan equivocados, ¿verdad? Yo la verdad es que cada día me estoy sumando más y más a dejar de consumir carne, pescado y buscar otras alternativas, porque cuando veo los documentales me deja helada. No puede ser que estas embarcaciones titánicas
vengan cargadas de millones de diferentes especies del mar y bueno, cuando ves también la de los ranchos, pero ahorita estamos hablando más del tema de los mares, es alarmante. Entonces, es una gran lección para nosotros que debamos ya de cambiar nuestros hábitos y de investigar por qué debemos de cambiar nuestros hábitos. No es nada más porque ahí está de moda, ¿no? Exactamente. Fundamentarlo y ahí está la información del por qué. Y yo creo que, mira, si lo vas a consumir, está bien, consúmelo, está perfecto, o sea, no hay ningún problema, pero yo creo que hay que consumirlo de forma sustentable, que ese es el problema, que hoy en día es tanto el consumismo que tenemos de todo que no estamos haciendo nada sustentable, ¿no? Entonces, no va a haber forma de que aguante lo que sea nuestro ritmo. Sí, es alarmante. Creo que para el 2050, no vamos a tener alimento. No vamos a tener por ejemplo, no sé, cuando empezó todo el tema de COVID y la pandemia y todo eso, que se hicieron muy famosos los videos de que la gente pensaba que los animales estaban regresando a sus territorios y eso. En el mar, por ejemplo, al menos en México, eso no pasó. No pasó porque, al contrario, como no había patrullaje, como la gente no salía, pues los pescadores pues, podían hacer lo que quisieran en zonas donde quisieran. Entonces, hay un tema muy fuerte a nivel mundial de unas embarcaciones chinas que estaban en los límites de Galápagos, de las Islas Galápagos, pescando tiburones. Y no se podía hacer nada y eran, no sé bien el dato, pero creo que eran como más de 400 embarcaciones que estaban pescando tiburón en un lugar que la verdad es un santuario de animales. Y que además esos tiburones y animales, pues muchas veces suben a Isla Cocos, que es en Costa Rica, y de Isla de Cocos suben a Isla Revillagigedo, que es aquí en México. Claro. Entonces, pues seguramente muchos de estos animales no se van a volver a ver. Y obviamente no van a subir y hasta van a cambiar el comportamiento del animal, se va a alterar el comportamiento, porque al final el animal va a huir. Sí. Y vamos a tener océanos muertos, ¿no? No van a tener oxígeno, no van a tener animales, no van a tener ese equilibrio y ese balance tan importante que es la vida. Y obviamente, además, van a ser océanos enfermos y lo que llega a nuestro plato van a ser animales enfermos. Porque el que se dedica a limpiar el mar, el animal carroñero, que es el tiburón, pues ya no hay. Oye, y bueno, y a mí me llama la atención lo que comentas, que se sabe muy poco acerca del tiburón, que sigue siendo un enigma para muchos. ¿Y por qué no se le ha dado tanta importancia a la investigación de este animal que es tan importante en el ecosistema y que es fundamental para la sobrevivencia del mar? Uno, porque es muy caro. Los tags estos para los animales es muy caro. Las distancias que están los animales, o sea, que van los animales es muy grande. Por ejemplo, en el tiburón blanco. Y además, pues mucho yo creo que es por la falta de interés, ¿no? O sea, la falta de interés no de los científicos, al contrario, sino de la gente. O sea, tú cuando a una persona le comentas algo de, oye, yo buceo con tiburones, te dicen, estás loco, y yo no, porque me voy a morir. No es cierto. O sea, pues mira, estamos aquí y enteros y perfectos, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que es falta de información el cual ha hecho que no se le invierta a eso. Mira, y también porque el mito persiste, lo que comentábamos en un principio. Oye, me queda una última pregunta acerca de en qué tipo de aguas viven los tiburones, porque pensaba en las aguas de los polos, ¿no? Del polo norte, del polo sur. ¿Hay tiburones allá o no? ¿O solamente están en las aguas cálidas? No, hay tiburones en todos lados. La verdad es que tienen un sistema de adaptación tan importante, tan impresionante, que hay tiburones en todos lados. O sea, obviamente hay tiburones que son, como el tiburón ballena, pues no son de aguas frías como la de los polos, ¿no? Son más de costa. Pero muchas cosas, muchos tiburones, hay muchas especies de tiburones en diferentes lados. Eso es lo
lo interesante, ¿no? Nosotros como buzos, pues hay veces que vas a lugares pues, muy escondidos, muy raros, para buscar una especie. Como también hay tiburones, por ejemplo, el tiburón toro, es el único tiburón que tiene, o sea, su cuerpo se puede adaptar al agua dulce como al agua salada. Mira, ok. Y no migran, o sea, no migran del agua fría, de los polos hacia las aguas cálidas durante el invierno, sí hay esa migración. Dependiendo de la especie, sí. Okay. Hay tiburones que no migran, hay tiburones que sí migran. Ok. Sí, cada una especie, por eso es como complicado decir en general, ¿no? Es muy específico por especie. Y hay muchas especies, como bien. Muchísimas, sí. Entonces, oye, a mí lo que me inquieta ahorita es ¿qué tanto se está difundiendo esta información? Sé que Sexta Extinción, la asociación que ustedes representan y que tú diriges, se dedican más que nada a la difusión y a educar a los jovencitos, a las personas. Ustedes nos han invitado a ver estos documentales con proyectos increíbles. El último fue fue adentro de un camión adaptado como un cine, un pequeño cine. Sí. Que fue increíble. Sí. Y no sé si estos camiones, si pudieron hacer alguna colaboración con esta empresa para que estos videos los fueran trasladando de lugar en lugar fácilmente, porque iba dentro del camión, ¿no? Ya estaba dentro del camión. Sí, la verdad es que fue un evento increíble que tuvimos oportunidad de hacer en un tráiler, ¿no? En el camión, como comentabas. Nuestro lema en la asociación, de hecho, en Sexta Extinción y Desmitificando Tiburones, que es un proyecto de Sexta Extinción, es educar para conservar. Nosotros, a través de la educación, queremos cambiar la imagen que se tiene de los tiburones y por eso pues, ayudar a la conservación. Entonces, pues con espacios como el de ustedes que nos brindan hoy, es que podemos llegar a más gente y cambiar la imagen que se tiene, ¿no? La verdad es que no pudimos hacer más eventos con estos camiones porque mucha gente, lo vuelvo a decir, al final como el tiburón es el animal malo, o sea, cuando alguien mata a un tiburón, no se le ve como una pérdida, se le ve como una victoria, porque están matando a un asesino. Entonces, pues eso muchas veces nos cierra las puertas. Hoy en día, la verdad, los que son nuestros principales promotores, por decirlo así, son los niños. Y nosotros nos gusta mucho ir a escuelas a dar pláticas, porque al final si un niño llega contigo y te comenta y te dice que el tiburón no es así, te enseña todo eso, pues tú le haces más caso a tu hijo, ¿no? Que a un adulto que venga y que te diga, oye, los tiburones no te hacen nada, ¿no? O sea, y son importantes y todo eso. Entonces, nosotros apostamos mucho por el tema pues, de la educación, de todo eso, ¿no? Ay. Qué maravilla, híjole. Pues, ¿cómo ves, Cris? Yo creo que, como siempre, en tantos temas nos remitimos al tema de la educación y qué importante es que el ser humano se eduque, se informe, investigue y tenga las versiones correctas, no nada más los mitos y estos cuentos y que Hollywood también nos inculca. Caray, a mí me deja de veras que con una inquietud enorme lo que hemos escuchado y lo que hemos investigado sobre este tema, ¿no, Cris? ¿Cómo ves tú? Sí, yo estoy, la verdad, muy sorprendida. Era un tema que realmente, pues, nunca me había interesado, para ser honesta, y la verdad es que después de todo lo que he escuchado, despierta en mí un gran interés y sobre todo la necesidad de su difusión. Y yo creo ahora que la escuela es en línea, y que hay tantas herramientas virtuales para acercar a los niños, yo creo que la difusión puede ser muchísimo más sencilla hoy con la educación virtual que antes, ¿no? El ir a escuelas, etcétera. Entonces yo creo que tenía un buen material, un material atractivo, un buen material didáctico. Yo creo que el alcance sería, pero enorme. Sí, totalmente. Y nosotros estamos abiertos a dar conferencias, a dar pláticas y todo eso, a donde sea. La verdad es que al final eso es lo que nosotros buscamos, que nos abran las puertas para poder seguir transmitiendo el mensaje.
Sí, y quiero felicitarlos por el video porque pues cuando me dijeron que era un video amable, pues sí, es un video muy bello, ¿sí? Y que uno se enamora de estos animales que indudablemente juegan un papel fundamental en nuestro planeta. Sí, muchísimas gracias. Y la verdad es que ahí dejamos nuestras redes sociales. Si quieren, pues contactarnos de lo que sea, información, conferencias o lo que sea. Pues, la verdad es que de verdad eso es lo que más buscamos nosotros, que nos abran espacios, que nos abran las puertas para poder seguir transmitiendo el mensaje y seguir desmitificando a los tiburones. Pues nos encanta y me encanta ver el entusiasmo, nos contagian de ese entusiasmo y espero ahora sí, si no este año, seguramente en el 2021, echarnos ese viaje de buceo. Yo la verdad es que es como mi bucket list y sí me quiero ir a bucear con los tiburones y conocer este paraíso antes de que nos lo acabemos. De veras, audiencia, pongamos atención, informémonos, por favor, hay que investigar, hay que educar, hay que enseñarle a la gente joven que tenemos que cuidar nuestro planeta y este es uno de los muchos puntos que debemos de atender antes de que sea muy tarde. No nos vayamos por la ambición, estas grandes empresas que están depredando, eso es terrible, yo no lo puedo ni ver, de veras, cuando veo esas embarcaciones llenas de estos tiburones o de pescados, lo que fuera, se me eriza la piel. Entonces, muchas gracias, Cristina, también creo que nos vamos con esta misión de difundir esta información más y más y por favor a la audiencia métanse a ver la gran labor que Desmitificando el Tiburón ha logrado y Sexta Extinción y pongamos atención. No me queda más que agradecerles y espero que hayamos logrado modificar los juicios respecto a los tiburones y poder disfrutar el mar y los océanos desde otra perspectiva y con un respeto a la naturaleza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo y Pepe, por compartir. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y a todo su auditorio. Muchas gracias, Eduardo. Y bueno, a la American Society por abrirnos este espacio y permitirnos mandar estos mensajes, entrevistar a personas que de veras están comprometidas con algo tan importante que es la conservación de nuestro planeta. Por favor, métanse a ver la página. Si la quieres volver a subir, Eduardo, creo que es información fundamental y no me queda más que agradecerles a las personas que se comprometen con nuestro planeta. Por supuesto. Muchas gracias. Cuidemos nuestro planeta. Muchas gracias. Muchas gracias.